Nuevamente el país vuelve a amanecer con carreteras bloqueadas en diferentes puntos, que han puesto en aprieto a los automovilistas que por una u otra razón tienen que transitar por las carreteras nacionales. Desde tempranas horas, cientos de manifestantes de la cartera de salud colocaron barricadas en las rutas para impedir el paso de vehículos, con la única razón de que sus peticiones en cuanto al cumplimiento del pacto colectivo sean escuchadas. Sin embargo, estos bloqueos solo han causado el malestar de los comerciantes y automovilistas, pues perjudican la economía del país, que pierden gran cantidad de dinero por el retraso de la llegada de los productos a su destino final. Pero en el peor de los casos, impidiendo el paso de ambulancias, que en otras ocasiones ha tenido desenlaces fatales como la muerte de pacientes que son trasladados. En lo que va del año ya se cuentan al menos 15 manifestaciones de una u otra índole que se han registrado y que al parecer son el cuento de nunca acabar. Gracias por su sintonía, TN23 y al rostro de la noticia. Estamos a nivel nacional en este canal, por ello tocamos temas de interés general y de interés nacional. Veíamos entonces en estas imágenes los bloqueos en distintos puntos de nuestro país. Reiteramos entonces, un tema de interés nacional que merece distintos análisis. En esta ocasión pues le vamos a presentar la visión del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, porque nos acompaña uno de sus analistas, el licenciado Edgar Celada. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes para analizar ese tema tan importante para la vida del país. Sí, muy importante, impactante, porque ya son varias semanas consecutivas que tenemos bloqueos en distintos puntos del país y ello ha venido durante muchos años. Es por ello que ustedes pues tienen algunos estudios o lo analizan constantemente, este fenómeno de las manifestaciones que a veces se transforman en bloqueos, licenciado. Bueno, yo creo que hay que empezar por decir que no hay ninguna sociedad en el mundo no hay ni una sola sociedad que no tenga conflictos, que no tenga contradicciones sociales. La diferencia está de Guatemala en relación a otros países probablemente en que aquí los mecanismos para atender y resolver los conflictos sociales están atrofiados, están bloqueados. Aquí sí literalmente bloqueados. Tenemos un Estado que no funciona y que durante muchos años ha sido incapaz de satisfacer las demandas de diversos sectores. Y además se generó en el país una cultura de ilegalidad, de medidas de fuerza, algunas escondidas bajo la forma de corrupción de cuello blanco, y todo eso ha creado un ambiente generalizado de irrespeto a la legalidad. Y en ese marco ocurren también estas movilizaciones que por principio de cuentas están garantizadas constitucionalmente porque se enmarcan en el derecho ciudadano a pedir, el derecho de petición. El problema se ha venido complicando a lo largo de los años, como le digo, precisamente porque el Estado ha sido incapaz de encontrar soluciones efectivas y duraderas a los problemas que se plantean. Y entonces, según vi en el reportaje de entrada, en el curso del año van 15 manifestaciones, pero yo me pregunto, ¿cuántas manifestaciones hubo aquí en la capital el año pasado para tumbar a un gobierno impresentable? Y ahí nadie se quejó porque había un espíritu nacional de unidad. El asunto es que tengamos la capacidad de entender que diversos sectores tienen legitimidad en sus reclamos. ¿Por qué tienen que acudir a mecanismos extraordinarios como estos? Seguramente porque las instituciones que deberían atenderlos están en tal situación de precariedad y en su funcionamiento que no lo hacen. En los bloqueos de hoy, por supuesto que a uno le extraña que los salubristas estén participando en manifestaciones cuando no tenemos ni una semana que se cambió a las autoridades del Ministerio de Salud, y por lo menos uno creería que deberían esperar a establecer contacto con estas nuevas autoridades para darles chance de resolver los problemas que tienen. Pero de eso a considerar que su movimiento es ilegítimo, creo que hay un gran trecho, ¿verdad? Y esto denota otra vez
un problema que afecta a todo el país. ¿Cuál es el nivel de responsabilidad que tienen las élites en distintos niveles de la vida del país? Yo no me imagino a mí mismo, por ejemplo, convocando a una movilización en contra de la ministra de Salud a menos de una semana de que asumió la posición. No me parece responsable, pero probablemente lo que ellos quieren enviar es un mensaje no solo a la ministra, sino al gobierno en su conjunto. Y luego entiendo que en estas movilizaciones de hoy participaron no solamente salubristas, sino también trabajadores del sector de educación. Como quiera que sea, el recurso a los bloqueos carreteros o callejeros se convirtió en una herramienta de lucha y de reivindicación social que deberíamos analizar y no satanizar por principio de cuentas. Creo que la lucha social que hay por detrás alude a problemas estructurales de fondo en el país que no pueden evadirse y que se han estado evadiendo. Ya que usted lo mencionó, las manifestaciones de los sábados en la Plaza Central, muchas personas pues hacen esta misma comparación, pero dicen que esas manifestaciones nunca bloquearon el paso del resto de guatemaltecos, contrario a lo que estamos viendo en este momento en las tomas. Licenciado, ¿qué opina? Bueno, es que es distinto. Distinta la composición social de los manifestantes y distintas tradiciones de organización y lucha. Aquí estamos hablando de los dos sindicatos de trabajadores del Estado más fuertes y de mayor tradición en la historia del país. Ellos tienen unas herramientas para hacer sus exigencias que les han dado resultado en el pasado, y entiendo que por eso acuden ahora a ellas, pero no son los únicos, ¿verdad? También los trabajadores del campo, los campesinos, han hecho sus movilizaciones, han hecho, todavía la semana pasada tuvimos una de ese tipo, y creo que el principio fundamental ahí es el derecho de unos y otros a ejercer el derecho, valga la redundancia, a pedir, a exigir a que se les atienda. Cuando las autoridades, cuando el Estado fracasa reiteradamente en atender estas solicitudes, cuando reiteradamente acude a mecanismos llamados de diálogo para entretener la nigua, como se dice en buen guatemalteco, el resultado es este, ¿verdad? Que además da lugar al aparecimiento de líderes que pierden de vista su responsabilidad social frente al resto del país y acuden inopinadamente y de manera desproporcionada tal vez a estos mecanismos en circunstancias en que podrían tal vez encontrar otras formas de atender los problemas, sobre todo en este caso como analizábamos, tratándose de autoridades que apenas están tomando posesión del cargo. Gracias. Ellos vienen y ocupan las calles tratando de llamar la atención del gobierno central. Lo que sí logran entonces es bloquear el paso de miles o millones de ciudadanos en cada uno de estos momentos. De ellos sí llaman la atención, pero algunos de estos bloqueos y manifestaciones llegarán a oídos de los funcionarios de gobierno. ¿Les afectará a ellos que esté bloqueado? Bueno, seguramente les llega y les debe llegar, porque para eso existen canales dentro de la misma administración pública para que reporten. A mí no me cabe duda que la Policía Nacional Civil, las gobernaciones departamentales deben haber informado ya a estas alturas, si no es que desde tempranito, de esta situación anómala, porque no puedo imaginar a un gobierno de la República que no tenga una visión de conjunto respecto a la situación de gobernabilidad del país en cada día que estamos viviendo. Esto sería inconcebible, sería terrible que el gobierno todavía a estas alturas estuviera informando. Bueno, lo estamos platicando usted y yo aquí, y cientos de personas que fueron afectadas de una u otra manera por estas movilizaciones, seguramente también están esperando que el gobierno haga algo, que resuelva las demandas, porque además la población que se ve afectada también se ve afectada cuando el gobierno no atiende estas demandas. A ver, el problema de desabastecimiento de los hospitales afecta a esta misma población que ve bloqueado el tráfico. Al final, en lugar de ver un antagonismo entre los requerimientos de la sociedad que quiere desplazarse y las demandas de los salubristas en este caso, uno debería empezar por ver
que en último análisis los trabajadores de la salud están defendiendo el derecho de esta misma población a tener una salud de calidad. Pero tenemos, voy a hablar solo de 7 meses de este gobierno, pero podemos irnos a todos los 4 años del gobierno anterior que nunca se resolvió, y podemos ir todavía a los otros 4 años del gobierno anterior que nunca se resolvió. Hoy está claro que muchas cosas de estas no se resolvieron porque no le interesaba a los gobiernos de turno resolverlos, porque estaban más bien ocupados en otras cosas que no era precisamente el interés de la sociedad, sino su propio interés particular. Entonces, vuelvo a la idea, no hay antagonismo entre la reivindicación de los trabajadores de la educación, de la salud, con las personas que en las circunstancias determinadas se ven afectadas por el bloqueo. Tenemos que ir a corte, pero antes de cortar el tema, entonces ellos manifiestan, el gobierno se entera, pero ¿habrá alguna reacción? Por lo que usted dice, en 4 años del gobierno pasado no hubo ninguna reacción favorable hacia los bloqueos y manifestaciones. Bueno, yo creo que dada la gran respuesta de apoyo social a la nueva ministra de Salud, creo que sí deberíamos esperar de ella alguna respuesta. Esta sería mi primera reacción a esa pregunta directa. No estoy yo en plan de defender a ninguna administración, pero entiendo que precisamente ha sido desde la misma sociedad que se ha promovido a estas nuevas autoridades, y lo que necesitarían estas nuevas autoridades es que les den tiempo, ¿verdad? Pero por eso podemos hablar al terminar los anuncios. Sí, al segundo bloque. Entonces, en este momento vamos a la pausa, pero está interesantísimo el análisis sobre los bloqueos, las manifestaciones que se convierten en bloqueos en Guatemala. Ahora volvemos. Gracias por continuar con nosotros en TN23 y en El Rostro de la Noticia, en este análisis sobre las manifestaciones y los bloqueos en Guatemala. Nos sigue acompañando el licenciado Edgar Celada, analista de INUSAC, y nos quedamos a medias con la respuesta que nos estaba dando respecto a qué tanto llega el mensaje de los manifestantes hacia los gobernantes. Sabemos entonces que hay bloqueos en las calles, pero se dice también que los gobernantes se mueven en helicóptero, pasan por arriba de las manifestaciones, pero puede continuar con su respuesta, sí, licenciado. Pero realmente sería inconcebible, le repito lo que dije hace un momento, sería inconcebible que solo por el hecho de que ellos se mueven en helicóptero no le pongan atención al problema. Y cabalmente tal vez ahí está el origen de la recurrencia o de la el reiterado uso de estos mecanismos de protesta, que las autoridades no toman en serio su responsabilidad de encontrar soluciones duraderas a los problemas que en este caso 2 sectores de trabajadores sindicalizados están planteando. Ninguna de las reivindicaciones que yo escuché o leí en el curso del día son reivindicaciones que uno no pueda compartir. Uno las suscribe. ¿Quién no va a estar de acuerdo con que se dote de insumos a los hospitales? ¿Quién no va a estar de acuerdo en que se proteste porque los libros de texto llegaron incompletos, como dicen los maestros, o porque el desayuno escolar, ya estamos casi terminando el año escolar y no hay modo que llegue? Entonces, cuando uno ve la naturaleza de esas reivindicaciones, dice si esta es una reivindicación social justa, y uno se pregunta, ¿cómo es posible que transcurridos 7 meses del gobierno no tengamos una política pública que nos apunte en dirección a resolver de manera duradera estas reivindicaciones sociales, que al final no son solamente de los maestros o de los alumnistas, sino, como decía hace un momento, son también reivindicaciones de la propia sociedad, de los beneficiarios de los servicios que el Estado está obligado a prestar con eficiencia, con calidad y con oportunidad. Ese es el fondo del problema. Y lamentablemente algunos tienden a poner el énfasis no en este problema social de fondo, sino en la circunstancia específica del bloqueo, y aluden o esgrimen
pérdidas económicas, etcétera, etcétera. Incluso se dice de incidentes de personas que no pueden pasar, etcétera. Yo creo que cuando se hace énfasis en estos aspectos, se le hace un favor precisamente a las autoridades que no están cumpliendo con sus obligaciones de prestar servicios, como dije, de calidad, con oportunidad y eficiencia a la población guatemalteca. Gracias. Ahora, en el plano legal, usted ya lo mencionó, que es el eterno debate entre el derecho de manifestación y el derecho a la libre locomoción. Durante todos estos años, entonces, ¿se ha logrado establecer cuál priva o cuál va arriba de estos dos derechos o simplemente pues chocan entre ellos? Bueno, mire, no hay posibilidad. Yo hasta donde he visto, durante todos estos años, ninguna resolución ni de la Corte Suprema de Justicia ni de la Corte de Constitucionalidad, cuando han dado amparos o le han dado órdenes al Ministerio de Gobernación o a la Policía Nacional Civil de que garantice la libre locomoción, nunca ninguna de estas altas instancias judiciales han dicho que un derecho está por encima del otro. Realmente la responsabilidad en algunos casos ha sido cumplida con inteligencia por las autoridades que tienen la capacidad de llegar a acuerdo en el lugar con los grupos manifestantes para que ocupen solo una parte de la carretera y la otra parte se pueda circular. Claro que también esto depende de la habilidad, de la capacidad de los agentes del orden público, de sus jefes, para actuar. Incluso a veces depende también de la capacidad de la Procuraduría de Derechos Humanos de mediar para que esto ocurra así y evitar la confrontación, y depende igualmente de la responsabilidad de los líderes de los movimientos. Uno no puede dejar de recordar que cuando esta responsabilidad se pierde de vista, tanto de quienes tienen que hacer cumplir la ley como de parte de quienes están manifestando, no pueden dejar de recordar que el exceso de unos conduce a situaciones tan terribles como los asesinatos que hubo en Alaska hace 4 años, ¿verdad? Cabalmente por estos días estaba dándose esta situación, ¿verdad? Y ahí fue un uso excesivo de la fuerza y todavía hoy la población de Totonicapán se siente ofendida porque 6 miembros de la comunidad de Totonicapán fueron asesinados sin necesidad. Ellos estaban ejerciendo su derecho de manifestación, igual que lo que vimos hoy, ¿verdad? Entonces, ahí lo que se demanda de las autoridades es sí cumplir con la ley, pero la vida de una sola persona no puede estar por encima del derecho de locomoción. ¿Me explico? Es decir, no podemos nosotros incurrir en la irresponsabilidad de que se mate a una persona o a un grupo de personas porque se debe hacer cumplir un anacrónico principio de autoridad. El país necesita avanzar hacia niveles de comunicación y de comprensión entre sus ciudadanos para que estas situaciones no ocurran. Y vamos de vuelta al argumento. Necesitamos un Estado, un gobierno capaz de asumir sus responsabilidades y atender con previsión estas situaciones. Porque además, déjeme decirle, y todos lo sabemos, estas movilizaciones de hoy no se las sacaron de la manga quienes las organizaron. Ellos avisaron con tiempo, siempre lo avisan, ¿verdad? Se lo avisan a la población y se lo avisan a las autoridades. ¿Por qué las autoridades no toman medidas de anticipación? ¿Por qué no acuden al mecanismo del diálogo para evitar las movilizaciones antes de que ocurran? ¿Sabe por qué? Porque a estas alturas el Estado ha perdido credibilidad, porque en el pasado acudió al uso del diálogo como mero mecanismo de apagafuegos, como puro mecanismo de entretener la situación y no de resolver los problemas. Y a eso deberíamos apuntar todos, la sociedad guatemalteca, para no seguir en este ciclo que se va convirtiendo en un ciclo perverso, vicioso,
de cada cierto tiempo estas paralizaciones, etcétera. ¿A quién le pedimos? ¿A quién le pedimos? Solo hay una instancia a la que hay que pedirle, al Estado, al gobierno. Y la sociedad debería encontrar los mecanismos para buscar soluciones de mediano y largo plazo a las situaciones críticas que llevan a grupos de la sociedad a apelar a estos mecanismos de presión. Gracias. Estamos por concluir. Iremos entonces a la fase de sus consideraciones finales y de sus propuestas, pero muy interesante lo que usted indica. Quizás la interpretación es que no se debería contraponer a la policía contra los ciudadanos. Debería haber un ente en medio que estuviera de mediador. ¿Podría ser esa una de las respuestas, licenciado? Bueno, creo que lo ideal es que nadie en ninguna sociedad, en ninguna comunidad, se vea forzado a acudir a medidas de fuerza, sino que siempre encuentre autoridades dispuestas, con eficacia, con capacidad, a resolver las legítimas demandas sociales, ¿verdad? Uno. Y luego necesitamos un nivel de educación cívica, un nivel de civismo muy enraizado en nuestro propio país, para que acudamos a estos mecanismos de presión solo cuando son la última instancia, el último recurso. No podemos estar todos los días en manifestaciones, porque entonces el país no trabaja, el país no funciona. Eso es absolutamente cierto, pero necesitamos una cultura ciudadana, una cultura cívica que nos que nos conduzca a ejercer nuestros derechos, nuestros legítimos derechos, con gradualidad y con la intensidad de fuerza que la situación demande, no a cada rato. Entonces, ya concluyendo, ¿cómo está la situación del país? ¿Cree que seguiremos viendo manifestaciones muy seguidas? Bueno, sí, mientras tengamos un Estado incompetente, mientras tengamos un gobierno incapaz de responder a las demandas sociales, incapaz de sentarse con líderes, buenos o malos, pero que ahí están, que no sea capaz de articular con ellos otras vías, vamos a seguir viviendo esto, lamentablemente. Licenciado Celada. Bueno, pues, gracias a usted por venir entonces darnos a conocer pues esta interpretación, este análisis completo respecto a las manifestaciones que se convierten usualmente en bloqueos en Guatemala. Pues con ello les dejamos para que usted también saque sus propias conclusiones, pero lo invito a quedarse en TN23, noticias y programas de contenido solo en esta señal, TN23. Con permiso.